quiero invitarte a que vayas a 2 de Corintios. Ya lleva un tiempo, mis hermanos, que estaba en mi corazón hablar de este tema, y creo que es el momento indicado para hacerlo. Todos aquí, todos los que son de casa, todos los que hemos estado en la presencia del Señor, todos los que hemos recibido la misericordia del Señor, sabemos que estamos caminando en esta vida y estamos esforzándonos por obedecer la voluntad de Dios. Mas sin embargo, mis hermanos, hay momentos y luchas con nuestra carne. El apóstol Pablo mismo habla de esto. Él mismo dice: hermanos, lo que quiero hacer no lo hago. La ley que quiero obedecer no la obedezco, porque hay otra ley en mí. ¿Por qué? Porque siempre habrá esta lucha, esta contienda entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Sin embargo, mis hermanos, es necesario que toda aquella persona que ha recibido de la gracia y de la misericordia de Cristo se esfuerce por mantener en el Espíritu, por mantenerse caminando en la presencia del Señor, por mantenerse obediente y fiel al llamado que Dios nos ha hecho a todos. Ahora, es necesario, mis hermanos, por esta razón, escuchar el consejo de Dios y estar siempre en oración. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6. Vamos a leer del 14 al 18. Y antes de iniciar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Padre, tú eres bueno siempre, Señor. Padre Santo, tú eres paciente con nosotros, eres misericordioso con nosotros, Padre. ¿Cuántas veces no has tocado nuestra puerta, Señor? ¿Cuántas veces no nos has buscado, Padre? Y nosotros hemos huido de ti, Señor. Pero tú eres paciente, Señor, paciente con nosotros para nuestro crecimiento, para nuestra salvación, para nuestro arrepentimiento, Señor. Y hoy deseamos escuchar tu consejo, Padre, para que tu palabra nos cambie, tu palabra nos ilumine, Señor. En tu Biblia, en tu santa Biblia, en tu santa palabra está tu revelación, tus instrucciones, tu camino, tu lámpara, Señor, para que nuestras vidas y nuestros corazones sean alumbrados. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestras mentes y que nuestras vidas sean cambiadas con el poder de tu Espíritu Santo. Te bendecimos y honramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, si me lo pueden proyectar, por favor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es un versículo que leí hace tiempo, hace meses, y Dios lo guardó en mi corazón. Mis hermanos, la iglesia ha sido llamada para ser luz en las tinieblas. La iglesia ha sido llamada para ser la sal de la tierra. Ir y predicar a todo el mundo los mandamientos, el consejo de Dios, bautizándolos, discipulándolos. Es el mandato que Dios nos ha dado. Mas sin embargo, mis hermanos, esa obra nunca se llevará a cabo si no es que somos capaces de quitar de nuestro templo, de nuestro corazón, de nuestras vidas, todo aquello que viene del mundo y que no es de Dios.
Dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene que ver la cizaña con el trigo? ¿Qué tiene que ver eso? Dice Pablo. Es absolutamente nada. No puede haber una comparación, no puede haber una relación, no puede haber absolutamente nada de amistad entre la justicia y la injusticia. No podemos pretender, hermanos, ser santos, pero no vivir dicha santidad. No podemos pretender ser justos, pero no vivir en dicha justicia. No podemos pretender ser ejemplo para los incrédulos, ser luz para los incrédulos, sal para los incrédulos, pero más sin embargo estar vacíos en nuestro interior. Muchas veces podemos buscar la justicia por nuestra propia mano. Pensar lo que es justo para nosotros, lo que yo debería de recibir, lo que me deberían de dar. Pero no comparamos nuestra justicia con aquel que es justo. Muchas veces pensamos, mis hermanos, que nuestra buena moral es mucho mejor, suficiente y excede la moral de otras personas, mas sin embargo podemos ver lo contrario cuando nos comparamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto Jesús no soportó por nosotros? ¿Cuánto Jesús no entregó para salvar nuestras vidas? Y Él no merecía nada de eso. Sin embargo, el justo murió por los injustos. ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene lo santo con lo profano? ¿Qué comunión tiene lo santo con lo pagano, hermanos? ¿Cómo podemos pensar que la luz y las tinieblas estarán unidas? Que de una fuente saldrá agua dulce y agua salada. Que en el mismo corazón reinará Jesús y reinará el diablo. Eso es imposible. ¿Qué tiene que ver lo santo, la luz, con las tinieblas? Hace semanas tuvimos fiesta en Tucson, en la ciudad, y es sano poder ir y celebrar y gozarnos sanamente en un ámbito sano con la familia. Pero ¿qué tiene que ver eso con ir a tomar a la feria? Podemos pretender, mis hermanos, estar bien aquí en la iglesia, pero en casa nos matamos a golpes. Podemos pretender, mis hermanos, estar bien aquí en la iglesia, pero allá afuera no nos hablamos. Podemos pretender amar al Señor y levantar nuestras manos y cantar el himno, el salmo y ser y hacer muchas cosas, pero si no estamos viviendo el Evangelio, si no estamos viviendo la palabra de Dios, no podemos decir que estamos en la luz. No podemos decir que estamos en la luz. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahora, esto no está hablando Pablo de que no nos juntemos con nadie que no sea cristiano. Lo que está diciendo Pablo es que tú no tienes nada que ver con un incrédulo. Tú no partes nada con el incrédulo. El incrédulo toma, déjalo que tome, tú no tomas. Tú eres santificado por la sangre de Cristo. Si hay alguien que maldice, no tiene a Cristo, prediquémoslo, pero el cristiano no maldice. ¿Por qué? Porque está limpiado con la sangre de Cristo.
Y hay momentos, mis hermanos, en que uno se enoja, hay momentos en los que uno tiene problemas y parece que no hay solución, y te estresas y te frustras. Pero Pablo dice que no puede caber Cristo y Belial, no puede caber Cristo y un demonio en el mismo corazón del creyente. O somos esclavos por amor de la justicia, o somos esclavos del pecado. O verdaderamente somos libres de nuestras cadenas, somos libres de nuestros pecados, o estamos caminando aún encadenados, fingiendo que somos libres. Fingiendo solamente. Porque aquel que el Hijo liberta es libre en verdad. El pecado ya no lo reina, el pecado ya no lo gobierna. Satanás ya no lo tiene en sus garras, ahora está en el hueco de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pregunto yo, ¿cuál es el templo de Dios? Nuestros corazones. Este no es el templo de Dios. Yo sé que se le acostumbra a decir templo, yo sé que se le acostumbra a decir la casa de Dios, pero esta no es la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros, nuestros corazones. La iglesia somos nosotros, tú y yo somos la iglesia. Si mañana se cae este edificio, que se caiga, pero tú y yo seguimos adelante como iglesia del Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? ¿Quién gobierna nuestros corazones? ¿Está Dios o está algo más o alguien más? No podemos decir, mis hermanos, amar al Señor, pero en nuestro templo, en nuestro corazón, hay estatuas ajenas a nuestro Señor. No podemos decir adorar al Señor, pero presentar un fuego extraño a nuestro Dios. No hay nada entre el templo de Dios y los ídolos. Hay gente que le baila a los ídolos, que le danza a los ídolos. Gente que le ora a los ídolos, le ora a los muertos. Hay gente que incluso ora a sus familiares muertos para que lo cuiden. El único que te va a cuidar es Dios, nadie más. Mis hermanos, ¿sabes? Es tan fácil caer en el juego de la idolatría, poner tu esperanza y tu fe en otras cosas que no sea Dios. Poner tu esperanza y tu fe ya sea en el trabajo o en el dinero o en quién va a ganar la candidatura. Poner nuestra esperanza y la fe en que si es Morena o si es Movimiento o si es el PRI o si es el PAN. Nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestro refugio es nuestro Señor, mis hermanos. Y Él es el que debe de gobernar en nuestros corazones. En nuestros corazones. No el dinero, no las posesiones. No el partido político, no los vicios, no nuestros deseos, nuestros gustos. Dios. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Mis hermanos, qué bella promesa. Dios habita y está con nosotros. Esa es una promesa hermosa. Cuando te sientas solo, desahuciado, acabado y cansado, recuerda, Dios está conmigo. Él habita en mí, Él está conmigo. Él no me va a dejar. Es una promesa. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Mi pueblo. No de nadie más, no de alguien más, es mío, dice el Señor. Ustedes son míos. Los compré con precio de sangre. Pregúntate,
¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Si decimos que es Jehová nuestro Dios, pero callamos nuestras bocas y no predicamos su palabra por temor a qué nos dirán, entonces no podemos decir que Él sea nuestro Dios. Si decimos que Jehová es nuestro Dios, pero en nuestra vida, en nuestros corazones, reina la maldad, no podemos decir que Él es nuestro Dios. Yo seré su Dios y ellos serán mi templo. Mi pueblo, somos el pueblo de Dios. Hay una canción muy hermosa que dice, somos el pueblo de Dios, somos una iglesia especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que vino a la cruz y murió por nosotros. No recuerdo bien la letra. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. 17, por favor. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si has caído en algún pecado y has permanecido en ese pecado ya por algún tiempo, mis hermanos, creo que Dios nos está diciendo lo siguiente: sal de ahí, sal de en medio de ahí, sal, apártate, no toques lo inmundo. Si te invitan a una fiesta y sabes que vas a ceder en esa fiesta, no toques lo inmundo, apártate de ahí, sal fuera de ahí. ¿Cuántas veces no hemos querido solucionar nuestros problemas, nuestro matrimonio, nuestros trabajos, nuestras finanzas, todo en nuestra vida con nuestras propias fuerzas? Y hoy en día veo a cristianos hablar de las vibras, de la energía, de pensar positivo. Eso es basura. Porque el único que tiene poder es Dios. No hay vibras, ni energía, ni chakra. Hay Dios. Y un Dios bueno, que escucha el clamor de su pueblo y que escucha a todo aquel que viene con arrepentimiento y con humillación. Salgamos de ahí. Seamos sal de la tierra, luz del mundo. Seamos esas aguas vivas que corran por nuestro cuerpo, por nuestro ser, por nuestra iglesia. Versículo 18. Dice Pablo, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira, yo crecí sin un padre. Y yo te puedo decir lo malo de no tener a papá cerca. Las inseguridades que vienen a ti. Los problemas que no sabes cómo solucionar. Pero ¿sabes qué? Dios promete que todo aquel que venga delante de Él, todo aquel que venga con humillación, que venga con arrepentimiento, todo aquel que venga con un corazón humillado, Él será padre y esa persona será su hijo. Y entonces tú podrás clamar, Abba Padre. Y entonces tú recordarás las palabras de Jesús. ¿Por qué te preocupas por el mañana? Si yo cuido las aves, si yo cuido el campo, si yo cuido todo el mundo, ¿cómo no voy a cuidar de ti que eres mi hijo? Y entonces entenderemos que no hay necesidad de vendernos por un plato de comida. Verás que no hay necesidad de vendernos
por un momento de pasión o por un momento de alegría o por un momento de gozo. Entonces verás que no hay necesidad de vendernos al mundo, porque es mejor estar con Cristo. Y Pablo termina animando, el versículo, todavía no terminamos, yo sé que es temprano, así que no piensen que vamos a terminar. Versículo 1, dice Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Que Dios será nuestro Padre, que Dios será nuestro Dios, que nosotros seremos sus hijos y su pueblo. Teniendo tales promesas, limpiémonos toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación. Cuando te bañas y ves que hay mugre aquí en el brazo, ¿qué haces? Limpias. El champú, ¿verdad? Porque, bueno, los que tenemos pelo nos echamos champú. Aquellos que tienen un olor fuerte en los pies, se ponen talco, espero que se pongan talco. ¿Por qué? Porque no deseamos que nuestro cuerpo huela feo. Nos queremos limpiar de toda contaminación. Y es lo que Pablo está diciendo. Viendo que tenemos tales promesas, viendo que Dios nos está prometiendo ser nuestro Padre y nosotros sus hijos, Él nuestro Dios y nosotros su pueblo. Hermanos, dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Muchas veces queremos motivación para hacer las cosas. Y muchas veces podemos decir, Señor, si tú me haces esto, yo haré esto. Señor, si tú me das esto, yo te doy esto. Pero mis hermanos, hay suficientes promesas en la palabra del Señor como para motivarnos, para entregar nuestra vida entera y nuestro corazón entero a nuestro Dios. Kevin, ¿cuáles son esas promesas? Te digo algunas. A todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo ancho nos podrá separar del amor de Cristo, porque ni espada, ni aflicción, nada nos podrá separar, porque somos más que vencedores en aquel que entregó su vida por nosotros. Somos más que vencedores. Pablo dice, porque no compararé los problemas, el sufrimiento de este mundo. No se compara el sufrimiento de este mundo con la gloria que tendré en Cristo Jesús. Y esto es un ancla para nosotros. Cuando sufras, cuando pases aflicción, cuando pases tormentas y tempestad, recuerda que ese sufrimiento no se compara con la gloria que has de recibir en Cristo Jesús. Y esto nos da fuerzas. ¿Cuánta gente no al sufrir se marcha? ¿Cuánta gente no al sufrir abandona? Mis hermanos, no abandonemos, no nos quitemos. Recordemos las promesas que Dios nos ha dado. Y esas promesas nos han de motivar para quitarnos, para limpiarnos toda contaminación de la carne y toda contaminación de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay que entender este punto. Cuando venimos a los pies de Cristo, somos hechos santos. No por nuestras obras, sino por las obras de Cristo que son imputadas a nosotros. Somos santos. Pero la Biblia también nos manda a santificarnos diariamente. ¿Qué quiere decir santificarnos diariamente? Apartarnos del pecado diariamente. Separarnos de toda oscuridad diariamente y constantemente. Separarnos solamente para la gloria de Dios.
nuestro pastor, cada vez que se compra un instrumento o un equipo de sonido nuevo, se unge y se santifica. ¿Por qué? Porque se dedica al Señor, a que no se va a usar nada más solamente para la gloria de Dios. Eso es, santifiquémonos, perfeccionando la santidad. Esforcémonos, alejémonos del pecado, alejémonos de nuestros deseos carnales, alejémonos de todo aquello, mis hermanos, que está pronto a hacernos tropezar y detenernos en esta carrera. Alejémonos, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Cuando un hijo respeta a su padre, el papá habla y el hijo escucha, ¿verdad? Y aún cuando el hijo quiere hacer algo indebido, lo piensa 2 veces. ¿Por qué? Porque sabe que si su papá se entera, va a ser reprendido. Ese es el temor de Dios. Cuando papá habla, el pueblo oye y obedece, escucha. Y luchamos con todas nuestras fuerzas para no caer en la tentación del pecado, porque sabemos que si caemos vendrán consecuencias. Y no creas que Dios está ahí con la vara esperando a ver quién va a caer para dar un barazo. No, pero Jesús dice, yo no vengo a condenar, pero tus mismas palabras te condenan. Tus mismas palabras te condenan. Tus mismas acciones te condenan. Tus mismas acciones en contra de la voluntad de Dios acarrean condenación a tu vida. Problemas a tu vida. Que mis hermanos, como iglesia del Señor, limpiémonos, quitemos de nuestros corazones, de nuestro espíritu, toda contaminación, porque no tiene que ver nada la luz con las tinieblas, no tiene nada que ver el templo de Dios con los ídolos. Tú has sido comprado con precio de sangre. No es necesario que vendamos nuestras vidas por lo que el mundo quiera ofrecer. Y amigo que me escuchas, que nos visitas, amigos que nos escuchan, muchas veces como personas queremos solucionar a nuestra manera. Nuestra forma de pensar, pensamos que solamente es la correcta. Pero te darás cuenta pronto que sin Dios nunca habrá solución, nunca habrá gozo, nunca habrá paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo la da. El mundo da paz, pero es paz pasajera, es paz ligera, es paz marca patito, que se acaba rápido, se agota rápido. Pero la paz que yo doy, dice el Señor, es paz eterna, en abundancia, buena, agradable, para siempre y duradera. Y nunca se va a ir. Vamos a Gálatas, Gálatas 5, versículo 16. Dice Pablo, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo es claro, cada uno de nosotros tiene deseos en la carne. Cada uno de nosotros tiene esos deseos, tiene esa lucha. Eso es algo existente. Cada uno de nosotros tenemos cierto carácter, cierto límite de paciencia, ciertas cosas que luchan en contra de nuestro espíritu, pero Pablo dice, no satisfagas los deseos de la carne. Los deseos están ahí, pero Pablo dice, no les des de comer. Tal vez algunos sentirán deseos de volver a su antigua vida, el alcohol, la droga, la pornografía. Pero Pablo dice, no satisfagas esos deseos. Tal vez algunos queremos volver a nuestra
antigua vida y nuestro carácter y nuestra forma de ser quiere salir a brote, pero Pablo está diciendo: no satisfagas esos deseos. Están ahí. Y será una lucha constante tal vez, pero Pablo está diciendo: no los satisfagas. Versículo 17, por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si eres guiado por el espíritu. Jóvenes, nuestra vida es guiada por el Espíritu. En la escuela, en el teléfono, en nuestros novios, novias, si es que les permiten tener sus padres. Está siendo guiada por el Espíritu. Matrimonios, nuestro matrimonio está siendo guiado por el Espíritu. Hay amor, paz. Yo sé que hay días en los que hay roces y frustraciones tal vez, pero nuestra vida en matrimonio está siendo guiada por el Espíritu. Hombres, nuestra vida está siendo guiada por el Espíritu. Mujeres, nuestra vida está siendo guiada por el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Nos quedamos ahí, volvamos al 20. Idolatría. ¿En quién está puesta tu confianza? Hechicerías. No. Por ahí estamos a veces con el horóscopo, con el rascarrasca, el rascadito. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Cosas que nos llevan a pleitos, a discusiones. Enemistades, celos, iras, contiendas, herejías. ¿Qué es herejía? Todo aquello que distorsiona la palabra de Dios. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué quiere decir lo último? Que esta lista no es una lista completa. No son todas las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque hay otras cosas semejantes a estas. Y cada vez, jóvenes, que nos peleamos en la escuela, cada vez que vemos un video que nos mandan por WhatsApp que no deberíamos de ver, cada vez que nos reímos de otro compañero, cada vez jóvenes, hombres que estamos ahí jugando con jovencitas y jovencitas que están jugando con hombres, con jóvenes, esas son obras de la carne. Y cada vez que en casa nos gritamos y discutimos y cada quien ve por lo suyo y nos insultamos y cuando en casa no estamos en paz, esas son las obras de la carne. Y cuando en el trabajo hacemos tranzas y deseamos el mal a otro compañero y ojalá que te despidan y ojalá que llegue tarde, ojalá que lo regañen, esas son obras de la carne. Y esas son las obras que Pablo dice: no las alimentes, no las satisfagas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, yo entiendo que de vez en cuando haya roces, ya sea con tu cónyuge, con un amigo, con otra persona, yo entiendo esto, pero cuando es un hábito, cuando es una práctica, te enojaste una vez,
bueno, te enojaste, pide perdón, pero cuando vives enojado, cuando vives molesto, vives gritando, vives insultando, vives tomando, vives haciendo cosas que no deberías de hacer, entonces esto se vuelve una práctica. Y los que practican tales cosas no podrán heredar el reino de Dios. No podrán, simplemente. Querrán, tal vez, pero no podrán. Versículo 22, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, el fruto del Espíritu no tiene ninguna ley en contra. Volvamos por favor al 22. No hay ninguna ley en contra del amor. No hay ninguna ley que te impida amar a tu cónyuge, y no hay ninguna ley que te impida amar a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos. No hay ninguna ley que te impida tener gozo o paz. No hay multas para aquel que está sonriendo mucho. No hay. No hay ley en contra de la paciencia, o la benignidad, o la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza. No hay ley en contra de estas cosas. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. Y aquellos que son guiados por el Espíritu disfrutarán del fruto del Espíritu. Aquellos que son guiados por el Espíritu, aquellos que pertenecen a Dios, disfrutarán de este Espíritu. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo dice cosas muy ciertas. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestros deseos y pasiones están en la cruz del Calvario, mis hermanos, crucificados. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos por el Espíritu. Aquellos que viven en la carne no podrán andar por el Espíritu. ¿Por qué? Porque es imposible. Y andar en el Espíritu, mis hermanos, lo repito, no es flotar por el aire. Andar en el Espíritu es vivir en este mundo cruel, vivir en este mundo oscuro, pero siguiendo la voluntad de Dios, aun cuando duela, aun cuando sea difícil, aun, mis hermanos, cuando tú te preguntas, ¿y por qué? Vivir en el Espíritu demuestra a una persona madura, que disfruta del delicioso fruto del Espíritu. Ayer fuimos a cenar aquí a un restaurante de por aquí, que no me acuerdo ni cómo se llama, no me acuerdo. Pero era un restaurante muy rico. Y vamos a probar, está por Morelos, Casa Morelos creo que se llama. Y nos lo recomendaron, vamos a probar. Y mi hija, bueno, le pedimos a mi hija una cosa, mi esposa pidió una cosa, yo me pidió otra cosa, y yo me acabé mi plato así. Y luego me dijo mi esposa, ya me llené, ¿quieres?
Y dije, pues, se tardaste, casi le decía. Y ya nada más estaba esperando a que mi hija dijera, ya no quiero. Pero, ¿qué estábamos haciendo? Yo estaba disfrutando del alimento, el mío, el de mi esposa, el de mi hija. Y es lo que Pablo está diciendo, aquel que es guiado por el Espíritu puede disfrutar de este fruto, de paz, de gozo, de bondad, de amor. Aquellos que tienen a Dios en su corazón pueden disfrutar de este fruto. No estoy diciendo que todo el día vas a estar brincando como si fuera todo bello. No estamos diciendo eso. Tampoco te estoy diciendo que cuando vengan los problemas y vengan las dificultades a tu vida vas a andar como si nada. No te estoy diciendo eso. Claro que duele y claro que lloras y claro que a veces hay sufrimiento. Pero en medio de todo esto, mis hermanos, podemos disfrutar el fruto de Dios. En medio de la aflicción podemos tener amor, gozo y paz. Así como Job. Yo siempre lo he dicho, no imagino a Job lleno de llagas, que los perros le lamían. Perdió todo, casa, hijos. Uno dijo, perdió todo menos la esposa por algo. Yo no imagino a Job sonriendo y diciendo, bueno, Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Yo no me imagino a Job así. Yo me lo imagino sufriendo, tal vez llorando, pero en medio de todo eso, él tenía amor, gozo, paz y puede decir, Jehová da, Jehová quita, pero bendito sea su nombre. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y para terminar, mis hermanos, vayamos a Hebreos 12, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí me voy a detener un poco. Ya lo hemos estudiado este versículo anteriormente, pero creo que es importante para este sermón. Pablo está diciendo, es necesario una cosa. Aquí todos estamos corriendo y es necesario despojarnos de dos cosas. Dos cosas. Número uno, el pecado. Todos sabemos lo que es pecado. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos lo que va en contra de la voluntad de Dios. Despojémonos del pecado. Pero número dos, dice el autor de Hebreos, también despójate de todo peso. De todo peso que te alenta, que te cansa. Ahora, para aquellos que quieren tomar ventaja, el peso no es tu cónyuge. Eso no es tu peso, esa es tu bendición. El peso podrá ser tu carácter. El peso podrá ser tu falta de paciencia. El peso podrá ser tu egoísmo. El peso podrá ser tu propia voluntad que aferrada y tercamente quieres que se haga. Ese puede ser tu peso. Y dice Pablo, dice Hebreos, despojémonos de todo peso. Jóvenes, el peso muchas veces es el teléfono, el juego, el chisme, la burla, el llevarnos, más los varones, que los jóvenes en la escuela somos más llevados. Ese puede ser nuestro peso. El peso puede ser el fútbol. Yo cuando tenía 18 años, estaba más joven. Cuando era sábado futbolero, era sábado futbolero. Y yo me sentaba desde las 4 de la tarde que empezaba el primer partido y me paraba hasta las 11 que se acababa el último. Era todo el sábado ver fútbol, porque me gusta el fútbol. Pero ese es un peso si me impide correr la carrera. ¿Qué peso estás cargando que te impide correr, que te cansa, que te alenta?
Una ocasión mi esposa tuvo clases en Guadalajara y la acompañé. Fuimos mi esposa, mi bebé y yo, y llevamos una maleta. Y no sé cómo estuvo el rollo que mi esposa ocupaba comprar material para esa clase, que terminé con maleta, con una caja, con otra caja. Iba así. Y cuando vas con tantas cajas no puedes moverte fácilmente. No puedes subir escaleras. Y ese día yo tenía que subir al metro, tenía que subir al puente que está en Periférico Sur, los que han de saber. Y fue todo un lío subir tantas cosas por ese puente. ¿Por qué? Porque cuando cargas con tanto peso, te alenta. Y Pablo está diciendo, Hebreo está diciendo, en esta carrera es necesario despojarte del pecado, pero también despojarte de todo peso. Ya hablamos del pecado, ya hablamos de los deseos de la carne. Envidias, pleitos, divisiones, discusiones, chismes, esos son pecados de la carne. Pero el peso, mis hermanos, el peso que te alenta, es necesario que lo despojemos. Y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tal vez hoy tú estás aquí comenzando esta carrera. Sé paciente, que algún día podrás llegar acá. Tal vez hoy me dirás, Kevin, es que no sé mucho, no lo entiendo. Sé paciente, corre la carrera. Sé paciente, que algún día entenderás. Y no solamente entenderás, enseñarás a otros. Sé paciente. Kevin, es que mi esposo, mi esposa aún no está comprometido. Sé paciente, ora. Es que mis hijos, sé paciente y ora. Que mi hermano, sé paciente y ora. Pero tú también sé paciente y corre tu carrera. Cuando me iba a venir aquí a Tuxpan, viajé de Houston a Tuxpan. Mi esposa me dio la idea de vamos a poner un depósito dental porque aquí no hay. Y pues hay doctores, ¿verdad? Y todos van a comprar ahí sobres, bien, ¿verdad? Dinero, sobres. Y mi idea fue, no, pues va a ser un negociazo porque no hay en Tuxpan depósito, no hay, todos van a correr a mi depósito. Que invertimos dinero y me acordé en ese momento una caricatura que decía, la caricatura, estoy listo para hacer dinero. Y no llegó el dinero. Y nadie compraba. Y todo, ¿y cuánto cuesta? A ver, ¿y fías? Te lo pago en 2 semanas. Uno me dijo, oye, las facturas que no te lo pidan, ¿me las das a mí? Y me encontré con cada cosa, mis hermanos, si le dijera. De profesionistas. Pero ¿sabes qué aprendí? Y lo que he aprendido en estos 3 años y lo que he estado aprendiendo todavía, a ser paciente. Mi mamá siempre me decía y me dice todavía, Roma no se construyó en un día. Sé paciente, hijo, me dice. Y en estos 3 años he visto la mano de Dios en todas las áreas de mi vida y he aprendido a ser paciente. Y tal vez hoy tú has dicho, Kevin, es que trato y yo te digo, sé paciente, ora a Dios. ¿Cómo podemos ser pacientes y cómo podemos despojarnos del peso del pecado? Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando las cosas van mal, nuestros ojos están fijos en el Señor. Y cuando siento tropezar, mis ojos están fijos en el Señor.
Y cuando siento que me estoy cansando y que mis fuerzas me están abandonando, yo tengo mis ojos fijos en el Señor. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, viendo la gloria que iba a recibir adelante, soportó de la cruz. Mis hermanos, para terminar, ¿dónde están tus ojos hoy? Muchas veces no soportamos el dolor y el sufrimiento porque nuestros ojos están puestos en este mundo, en lo material, en lo vano, en lo efímero. Muchas veces nuestros ojos están puestos aquí, pero la Biblia nos manda a poner nuestros ojos en lo eterno, en Cristo Jesús, en la gloria que recibiremos allá con el Padre. Así que, para terminar, mis hermanos y amigos que nos escuchan, no alimentemos los deseos de nuestra carne. Santifiquémonos diariamente. Despojémonos de todo pecado en nuestra vida, pero también de todo peso que nos atrasa, que nos alenta. Por último, pongamos los ojos en Cristo Jesús, que Él es nuestra gloria y nuestra esperanza. Pongámonos de pie en esta noche. Aquí hay personas que necesitan confiar en Dios. Aquí hay personas cansadas en su corazón. Aquí hay personas cansadas físicamente. Pero la promesa de Dios es, si tú vienes a Él, si tú rindes tu vida a Él, y si tú confías en Él, tú obtendrás gloria por la eternidad. Los problemas no se van a acabar. Mientras estemos en este mundo, llegarán días buenos y llegarán días malos. Pero la diferencia será que tú tendrás esperanza. Tendrás una promesa de parte de Dios para motivarte y recordarte de seguir caminando y seguir corriendo en esta carrera. Encontrarás las fuerzas para no rendirte, varón. Encontrarás las fuerzas para no desmayar, mujer. Encontrarás la motivación para nunca dejar amar a tu cónyuge. Y encontrarás la promesa para seguir corriendo en esta vida. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y si tú eres esa persona que dice, ¿sabes qué, Kevin? Es cierto, estoy cansado, estoy agotado, no tengo fuerzas. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora al Señor y dile, Señor, entra en mi corazón. Estoy cansado, he luchado, he peleado, mis nudillos están sangrando, mi rostro está inflamado de recibir tantos golpes y ya no puedo más. Te necesito. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Perdóname porque sé que he vivido conforme a los deseos de mi carne. Pero en esta tarde, en esta noche, lo rindo todo. Rindo mi corazón, rindo mi vida, rindo todo mi ser. Rindo todo lo que soy a tus pies.
para que tú seas glorificado.